Buenos días para todos los asistentes a la jornada académica diaria de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación de la Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy es viernes 13 de octubre de 2023 y llegamos a la emisión número 429 de esta serie de reconstrucción de episodios relacionados con las acciones criminales de los grupos narcoterroristas contra Colombia. Y hemos traído para el día de hoy el análisis de una masacre ocurrida en el área rural de Huicán, Boyacá, al término de las elecciones para cuerpos colegiados en el año de 2015, cuando estaba terminando el gobierno del señor Juan Manuel Santos, y a partir del 2016 iniciaba el cambio de alcaldes, gobernadores, concejales, ediles y diputados en todo el país. Este hecho luctuoso empañó varios aspectos. Uno, la negociación de paz que se estaba haciendo en La Habana entre los delegados del señor Santos y la guerrilla de las FARC. Y dos, la intención que supuestamente tenía el ELN de iniciar conversaciones con el gobierno Santos para luego continuarla con otro gobierno, porque decían que eso no se podía resolver en breve. Y la prueba es que posteriormente no resultó nada de esto. Además, hubo al principio mucha confusión, ya que en la zona delinquen las dos agrupaciones criminales y no se tenía claridad si han sido las FARC o ha sido el ELN o han sido ambos grupos. Lo cierto es que asesinaron a los 11 soldados, al policía le causaron heridas a otras de las personas que iban allí y secuestraron a unos funcionarios de la registraduría encargados del transporte de los votos con ocasión de los comicios electorales. Curiosamente, este hecho siendo tan grave porque además de los crímenes contra los miembros de la fuerza pública y de la presión violenta contra los funcionarios electorales, el país lo olvidó rápidamente y estamos casi seguros que, con excepción de los habitantes de Huicán y de las familias de las víctimas, ya nadie se acuerda de eso. Y es un hecho más que está pasando al olvido. Por eso aquí lo traemos y lo codificamos dentro de esta tarea larga de reconstruir la historia para que quede el testimonio visual, audiovisual, de lo que allí ocurrió, y quienes en el futuro investiguen lo sucedido con la violencia en el país tengan otra fuente de donde verificar hechos lamentables que, infortunadamente, repetimos, parecerían estar entrando en un peligroso olvido para la memoria de los colombianos. Mi coronel Saldaña, buenos días, adelante. Buenos días, mi coronel Villamarín. Me uno a su saludo para todas las personas que nos están escuchando. En cuanto al episodio, mi coronel nos hace el favor de decirnos en términos generales cómo podríamos resumir la importancia geoestratégica del municipio de Huicán, Boyacá. Bueno, mi coronel, aquí es un tema de mucha complejidad geopolítica y geoestratégica, habida cuenta de las condiciones geográficas, de la topografía y de la contextura de la geografía física, más la geografía humana en el departamento de Boyacá. En este mapa vemos en la infografía que es un departamento que tiene una formación política, geográfica política, muy especial, porque nace en todo el centro del poder central de la nación, y se extiende en 45 grados exactamente hacia el nororiente y llega hasta la República de Venezuela, estableciendo límites fundamentales con norte de Santander, con Santander,
con Antioquia, con Cundinamarca, con el Meta, con el Casanare y con Arauca. Y está ubicado en el centro del país. O sea, si le vemos esa posición geográfica, entendemos la trascendencia que tuvo este territorio en la campaña libertadora que nos independizó de la corona española en 1819. Y al mirar en el mapa grande que hay en el centro, nos damos cuenta que el 80% del territorio boyacense está ubicado sobre el lomo de la cordillera oriental, que hacia el occidente desciende generosamente en límites con Santander hasta llegar al valle del Río Grande de la Magdalena y quedar prácticamente muy cerca de donde desciende la cordillera central sobre ese valle en el departamento de Antioquia. De igual manera, es un departamento que tiene su epicentro político, social, económico y cultural en la ciudad de Tunja y que es lleno de municipios en el centro de su territorio, que en la misma medida que la cordillera avanza en esos 45 grados que mencionábamos hacia el oriente del país, está siendo irrigada por una gran cantidad de ríos, entre los cuales se destacan el Chicamocha, el Pisba, Cravosur, el Cusiana, eh, por mencionar algunos, ¿no? Eso sin mencionar el río Teatinos, por donde cruzaron las tropas que nos dieron la libertad. Pero mencionando aquí los del oriente del departamento, son ríos que descienden con mucha fuerza desde los páramos que hay en la región oriental del departamento, en la sección oriental, y van irrigando los llanos y prácticamente es el origen de la fertilidad de la zona ganadera y agrícola, que es una despensa para el país en Casanare y Arauca. También vemos que al oriente queda una Sierra Nevada que tiene unas alturas bastante importantes dentro del contexto de la cordillera andina en general. Estas alturas constituyen en sí dentro de la Sierra Nevada, el Cocuy y los páramos anexos un emporio, una reserva de biodiversidad que es fundamental para Colombia y para el planeta. Es un patrimonio, un activo estratégico que tenemos los colombianos y que infortunadamente por el calentamiento global y por la deforestación que ha hecho el hombre en la región se ha afectado significativamente, pero afortunadamente también hay voces y hay entidades que reclaman la defensa de ese ecosistema que es fundamental para nuestros llanos orientales y para los departamentos de Arauca, Casanare y el mismo Boyacá, y con la proyección hacia la selva y el brazo del Cassiquiare que mucho más adelante se forma. Tenemos también que dentro de ese entorno geográfico está el Parque Nacional Nevado del Cocuy, lógico, y aquí se acercan muchos municipios que son nombrados por su tranquilidad y su belleza histórica, pero que desafortunadamente de la década del 80 en adelante se llenaron de bandidos de las FARC y del ELN y le causaron el desprestigio a la región y la inseguridad a una zona campesina completamente, de gente muy trabajadora y alejada de todos estos fenómenos, pero donde llegan los bandidos de las FARC y del ELN, lo único que hacen es causar daños e incitar a la violencia y a la destrucción. Y aquí vemos un mapa en el que está todo el departamento de Boyacá salpicado de municipios en toda su extensión. Muchos municipios tiene Boyacá, todos pequeños. Como vemos, son muy contados los municipios grandes, como el municipio de Puerto Boyacá, aquí al occidente, y aquí en la región de Lengupá, algunos otros, pero por lo general los municipios son pequeños. Y tiene una subdivisión especial, como todos los departamentos, en regiones. Por ejemplo, la que queda con Venezuela la llaman el distrito fronterizo, así la denominan ellos. Y ahí está especialmente el municipio de Cubará, que ha sido afectado por la violencia mucho tiempo. Luego está la región de Santos Gutiérrez, es la región completa, en memoria
a un expresidente de la República y general de las guerras civiles por el Partido Liberal, el señor Santos Gutiérrez. Luego está la provincia norte, Valderrama, La Libertad, que es en honor y en memoria de los sitios por donde cruzaron las tropas libertadoras durante la Guerra de la Independencia. Luego está la provincia de Sugamuxi, donde se sobreentiende que su epicentro es la ciudad de Sogamoso. La provincia de Lengupá, Neira, Oriente, que curiosamente queda al occidente del departamento, se llama la provincia de Oriente. O queda en el centro occidente. En la provincia de Márquez, la provincia de Centro, donde están las ciudades más importantes, Ricaurte, en memoria de la vida de nuestro prócer de la independencia, Antonio Ricaurte, y la ciudad de Villa de Leyva, que queda en el sitio occidente, donde está la zona esmeraldífera, y la zona de manejo especial, que es la zona de Puerto Boyacá, con descenso al Magdalena Medio. Un departamento rico, hermoso, variado y una Colombia en miniatura, porque tiene todos los pisos térmicos, todos los cultivos, tiene minería, mineralogía, se puede desarrollar allí, tiene sitios para el turismo, sitios para la agricultura, para la ganadería, una red de carreteras que ha venido funcionando, historia desde la época de la etnia muisca, historia en la Guerra de la Independencia, interacción comercial, social y económica con los departamentos de Santander y Cundinamarca, enlace con el oriente del país y con la República de Venezuela, y ha sido epicentro de una buena fuente de educación superior. Tiene fama de ser un departamento donde las personas son de buen nivel cultural y académico. Le ha aportado al país personas muy importantes y es toda una variedad, todo un entorno cultural de mucho valor dentro de nuestras estructuras históricas, eh, étnicas, geográficas, humanas, políticas y culturales. Como todo, Colombia tiene cosas muy hermosas del departamento de Boyacá y de altísimo valor para la seguridad y el desarrollo nacional. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Podríamos tener un panorama descriptivo de la permanente actividad de células terroristas en este departamento, en particular en el convulso sector rural de los municipios de Cocuy y Huicán, en la provincia de Gutiérrez, en el departamento de Boyacá. Mi coronel, las tres fotos que vemos, la primera a la izquierda en la parte superior, la segunda también a la derecha en la parte superior y la tercera a la derecha en la parte de abajo, la parte inferior, no son en Europa, no son ni un pueblo de España antigua, colonial, ni mucho menos la foto de abajo es de Suiza. Colombia, es nuestra hermosa tierra lo que tenemos. Y ese es el municipio de Huicán de la Sierra, para ser más exactos el nombre de ellos, porque se refiere que está sobre la Sierra del Cocuy. Y la foto de la izquierda vemos los campesinos en su actividad, las personas todavía con su ruana y sus elementos de vestuario abultados por el frío que hace, y al fondo la belleza que parecen los cerros de los Alpes cuando se transitan por allá por Europa central y occidental. Pero desafortunadamente toda esa belleza, todo ese potencial turístico, económico que hay en la región, afectado por los bandidos. Y aquí vemos otras fotos que son realmente de ensoñación. Esas ovejas que vemos ahí, con esa abundancia de lana para formar todo un proyecto productivo alrededor de ellas, con vestuario de la mejor calidad, no son en Suiza, ni en los Alpes franceses, ni en Austria, son en Colombia. Y las vemos que están en las montañas de Huicán de la Sierra y de Cocuy. Y lo mismo, la parte llena de nieve que vemos allá es también
un sector de nuestra geografía. Lo mismo el río que están haciendo aquí, que está comenzando a descender generosamente gracias a la cantidad de matas de frailejón que hay allá por esa región, es en Boyacá. Por eso los páramos que tenemos en Colombia son únicos en el mundo. Y los que no hemos entendido el valor de eso, pues somos los colombianos, porque los extranjeros que vienen se quedan atónitos de lo que tenemos. Pero en contraste, mi coronel, con su pregunta, toda esa belleza y todo ese potencial está afectado por lo que usted pregunta, por las razones que los bandidos se han incrustado allí, y es la principal, la ubicación geoestratégica que le hemos visto al departamento. Porque es que teniendo gente estableciendo los corredores de movilidad de apoyo a los grupos narcoterroristas sobre el departamento de Boyacá, en esa línea de 45 grados, o a la inversa de 225 grados contra Simut, pues nos damos cuenta que es fundamental para el proyecto de cualquier grupo criminal avanzar hacia la capital de la República y rodear por todo el nororiente y oriente al departamento de Cundinamarca con prospección hacia la capital. Esa es la explicación y por eso se nota aquí a leguas que para un grupo terrorista moverse en ese ángulo, en ese eje, siguiendo el lomo de la cordillera, que además coincide, pues le da la razón al plan estratégico de las FARC de rodear la cordillera oriental para tomarse a Bogotá y de tener contactos con salida hacia Venezuela, donde han encontrado complicidades. Y si se mira, pues son una cantidad de cuadrillas, tanto de las FARC como del ELN, que se han asentado sobre el departamento, que por la misma formación de la cordillera permite el descenso rápido a los llanos, el descenso rápido a Santander, o la salida al Magdalena Medio, o la incursión hacia Bogotá, o bajar al Meta y seguir hacia Guaviare. Recordemos que esa fue la ruta más o menos seguida por el grupo que envió el Mono Jojoy, en su mayoría niños, que cayeron en la Operación Berlín, precisamente en los límites del norte de Boyacá con los dos Santanderes. Ahí tal vez en esa pequeña explicación podríamos entender la respuesta a su pregunta y la importancia de esta zona, mi coronel. Gracias, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo favoreció el régimen procastrista de Hugo Chávez a las narcoguerrillas colombianas en la frontera colombo-venezolana? Pues vamos a ver si aquí lo tenemos. Vamos aquí nuevamente. Pues mi coronel, es que desde que el señor Chávez estaba en servicio activo como oficial del ejército venezolano, él era miembro del Partido Comunista Venezolano. Él fue incorporado intencionalmente por el Partido Comunista Venezolano como un infiltrado para organizar desde adentro una subversión marxista, y a lo largo de su carrera mantuvo contactos con ese grupo, y ese grupo comunista pues tenía contactos con la narcodictadura cubana. Iban organizando soterradamente el ejercicio. Entonces, para ellos tener un aliado estratégico, que eran las guerrillas colombianas, era fundamental. Y esta zona que componen norte de Santander, el tramo de Boyacá en Cubará, Arauca y el nororiente del Bichada, son fundamentales para ese proyecto, ya que históricamente Venezuela, en todo este sector, cuando se ha entrometido en los conflictos armados en Colombia, los diferentes gobiernos que lo han hecho han utilizado exactamente esos sectores que acabamos de mencionar para tener ese intercambio, esa comunicación con las guerrillas colombianas. Y Hugo Chávez no hizo sino copiar ya elementos históricos y buscar el contacto directo con los cabecillas de las FARC. Cuando ya estuvo en el poder desde el año 99, 2000, que se comenzó a sentar, les abrió oficina en Caracas, en varios sectores, les facilitó la instalación de campamentos al otro lado de la frontera, que no es que no existían antes, claro que los tenían, pero eran clandestinos y se cuidaban de hacerlo directamente con el gobierno venezolano, porque eran apenas algunos funcionarios de ese país y uno que otro militar corrupto que les facilitaba armas y municiones. Pero ya cuando llegó el señor Chávez, ya era acuerdo entre bandidos, bandidos en el poder en Venezuela,
y bandidos colombianos y ya se movieron con mucha más facilidad. Entonces, es a partir de ese momento que se integra ese aspecto que usted pregunta, mi coronel. Bueno, gracias, mi coronel. Ahora, si nos hace el favor de decirnos quiénes son los terroristas del ELN responsables de esta masacre y qué responsabilidad política le cabe al gobierno Santos por tan lamentables sucesos. Pues, mi coronel, comencemos por la segunda parte de la pregunta. Al gobierno Santos le cabe toda la responsabilidad, pero como el señor estaba ya en todo su esquema autopublicitario y propagandístico financiado con los recursos del Estado para postularse como el Nobel de Paz, eh, con el contubernio de la señora canciller Ángela Holguín, que dedicó todos los recursos del Estado, todo el personal de la Cancillería y toda la actividad de su entidad a promover el Premio Nobel de Paz de Santos a cambio de que la tuviera 8 años ahí en el cargo hasta que se pensionara con una jugosísima, con un jugosísimo emolumento. Pues tiene toda la responsabilidad ese señor, porque él en aras de su ambición personal les permitió a los terroristas de las FARC y el ELN hacer lo que les daba la gana para amedrentar el país y mantenerlo en vilo y para cometer actos como este, y sin embargo sentarse a negociar con ellos, buscando hacer la moñona a ver si, aunque en lo poquito que ya le quedaba de gobierno, lograba concretar las dos negociaciones y pasar a la historia como el santo varón de la paz para dedicarse luego, como soñaba y no le cuadró, estar viajando por el mundo a ganarse millonadas de dólares en cada conferencia. Recordemos que recién salido de la presidencia tuvo el descaro de invitar a Barack Obama a que los dos dieran conferencias conjuntas, porque Obama también es premio Nobel de Paz, y Obama muy sagaz se dio cuenta del personaje que tenía al lado y simplemente lo ignoró. Entonces, por ese lado, el señor Santos es el principal responsable. Y ya los terroristas que ordenaron esa acción, que fue preparada y que tenía como nefasto objetivo darle un mensaje a los colombianos de terror, de zozobra, de incertidumbre, son estos que vemos en la foto, que son los cabecillas principales del ELN, de los cuales hay 3 que están en este momento incidiendo en la mesa de conversaciones directas. Uno es Gavino, que aunque dice que ya está retirado porque el cáncer está siendo justiciero con él y se la pasa en tratamiento en Cuba. Dirige de todas maneras el ELN, pero ya no es el cabecilla principal. El otro es este bandido, el que cabecilla principal, alias Antonio García, y el otro es el más cínico de todos, el tal Pablo Beltrán, que a menudo, con una voz muy pausada, repite que ellos lo que están haciendo es defendiéndose de todo, se parecen a los palestinos, se estén defendiendo de todos los ataques que le hacen, pero no dice que es que ellos son los que inician la violencia. Este otro que ha sido poco conocido para la opinión pública, pero muy activo en toda la parte política del ELN, y este que es el cabecilla directo de esas cuadrillas en la región, que es el tal Pablito, de quien ya hemos hablado varias veces, que tiene un prontuario criminal igual al del Mono Jojoy. Entonces, en síntesis, responsable el señor Santos y responsables directos estos delincuentes que están en la foto, mi coronel. Gracias, mi coronel. Ahora, para mayor comprensión del contexto en que sucedió la sangrienta emboscada y masacre de 11 soldados y un agente de policía perpetrada por el ELN a órdenes de los cabecillas del COSE en el área rural del municipio de Huicán, en el departamento de Boyacá, en octubre de 2015, podemos ilustrar a nuestros oyentes con algunos aspectos de orden táctico y estratégico a manera de antecedentes del audaz y criminal suceso? Claro, porque los antecedentes son muchos. El primero es que desde el año, esto ocurre en el 2015, ¿no? Octubre Sí. de 2015, a finales del año.
sea, cuando ya Santos llevaba 1 año y 3 meses del segundo periodo. Entonces, antecedente directo era el show de La Habana. ¿Por qué? Porque ese show no era solamente para las FARC, sino el ELN, que tiene un cordón umbilical muy ligado con Cuba, estaba en permanente actividad propagandística. Entonces, el primer aspecto interesante. Además, porque en ese show ya las FARC estaban sacando muchas ventajas, haciendo la misma cosa, hablando de, o mejor, diciendo que estaban hablando, pero cometiendo delitos en Colombia con el cuento de que todo estaba acordado, pero nada estaba acordado. Y Santos repetía la misma frase, y entonces lo que hacía era legitimarles su actitud y su conducta violenta. En esa época ocurrió algo que fue muy difundido en lo que llaman ellos los medios alternativos de izquierda. En los medios normales, tradicionales, ni en las redes sociales se le dio mucha importancia, pero eso tiene una connotación capital en ese proceso. Y es que en las cárceles, donde había bandidos de las FARC y del ELN, comenzaron a hacer una serie como de asambleas permanentes entre ellos, con la tolerancia del IMPEC, que los dejaba hacer esas cosas en lugar de encerrarlos y evitarles que pudieran hasta organizar motines. Así es Colombia. Estos delincuentes comenzaron a hacer unos intercambios y por medio de los abogados que los visitaban y de los familiares a intercambiar información. No es que no lo hagan, eso lo hacen permanentemente, pero aquí ya era con unos objetivos específicos y de un momento a otro aparecieron los terroristas del ELN pidiendo públicamente que a los de las FARC no solamente se les hiciera el pacto que se hizo en Cuba con todas las concesiones, sino que se les reconocieran grados militares de acuerdo con el nivel que tenían. Y pedían para Timochenko, Iván Márquez y los demás cabecillas principales de las FARC un grado de generales de 4 soles con salario pagado por el Estado, prestaciones y pagos retroactivos. Imagínense ustedes eso. Y de ahí para abajo, de acuerdo con el nivel que tenía cada bandido, y un sueldo, un salario permanente para cada delincuente. Eso salió de las cárceles como una propuesta a la mesa de conversaciones en Cuba, coordinada entre las FARC y el ELN. Y desde luego lo ponían como condición para que el ELN iniciara a negociar. Y la otra que hicieron es que hay otro bandido muy conocido que le decían en el ELN Felipe Torres y que en el gobierno de Uribe se volvió buena persona. Ya venía siendo buena persona, entre comillas, desde el gobierno de Pastrana, pero en el gobierno de Uribe terminó de gestor de paz, facilitador de paz, y por ahí lo vemos todavía, con un prontuario igual al del Mono Jojoy y Tiro Vivo juntos, crímenes, asaltos, secuestros, destrucción de oleoductos, asesinato de policías, azonadas a pueblos, destrucción de las edificaciones de la Caja Agraria. Mucho ese delincuente acumula todo lo que pueden tener cualquier bandido con experiencia en el ELN o la FARC, y sin embargo anda con escolta y a menudo lo vemos en televisión que lo llaman y lo entrevistan. Se llama Belandia Jagua, alias Felipe Torres, y lo entrevistan para hablar de paz y también asume la actitud de miembro de un monasterio, habla muy pausado, muy pasito e insiste en que la culpa toda la tiene el Estado y la tenemos los colombianos por no haber entendido al ELN, que es quien nos debe llevar a una transformación. Y todo eso los periodistas lo dejan hacerlo. A lo que se estaba haciendo en Cuba, en las cárceles, le agregaron un encuentro patrocinado por el señor Santos y la narcodictadura cubana, y allá viajaron todos esos bandidos que vimos ahora que acababan de asesinar a los policías y al policía y a los soldados. Allá fueron a reunirse en Cuba con los de las FARC que estaban imponiéndole a los mudos del señor Santos, y ahí se reunieron. ¿Qué hablaron? No se sabe. Finalmente dieron una rueda de prensa y Timochenko, que tampoco estaba en Cuba y viajó para ese encuentro, dijo que ha sido muy fructífero para la paz de Colombia, y Santos salió y dijo que claro, que esa era la fórmula, que en su gobierno, él que tenía la llave de la paz, él que los había sometido, a él que le tenían miedo, ahora los tenía ahí sentados hablando a todos que la paz de Colombia estaba a la vuelta de la esquina. Obviamente el señor de la calle y sus muchachos decían lo mismo. Y ya han pasado ya 8 años de eso y de paz no hemos visto nada. En el país, no solamente en Boyacá y Arauca y Casanare, que es ese triángulo que se forma allí,
había muchos combates con el ejército o del ejército con muchas estructuras de ese grupo criminal. Desde Venezuela, como es obvio, se incrementaron las actividades, ya que en alguna etapa final las FARC, para poder mantener la caña de su estratagema de engaño, bajaron la intensidad de las acciones criminales, sobre todo en la frontera con Venezuela y en este sector, y pues obviamente el ELN aprovechó para incrementar sus actividades y también incrementó la presencia y la acción terrorista en la zona del Cocuy, Huicán, a bajar a Cubará y bajar a los llanos orientales, o por el contrario descender hacia el occidente a los dos Santanderes. El ELN siguió con una política que ha tenido durante muchos años, es que siempre ha buscado, a diferencia de las FARC que reclutaban campesinos hasta iletrados, el ELN siempre ha buscado que en lo posible, como mínimo, sus integrantes tengan 3 o 4 años de secundaria y más, si son profesionales mejores. Entonces, reclutaron a muchos menores de edad, pero en especial que tuvieran ya cierto, que supieran leer, escribir bien y que tuvieran algún nivel académico de secundaria, pero preferiblemente estudiantes todos, para poder sembrar la semilla de la subversión y la delincuencia dentro de la juventud y hacer que los colegios en conjunto, las escuelas en conjunto, se integren a ese proceso. Y ya se veía desde ese momento, como en efecto no funcionó durante el gobierno Santos, que estaban manipulando el cuento de la paz, como están haciendo ahora, que ya van 15 meses del gobierno del señor Petro, y como dice el locutor de fútbol, de aquello nada. Igual hicieron con Santos. Se reunieron en Venezuela, luego viajaron a Ecuador, luego a Cuba, y concreto, nada. Y por ahí pasaron unos costosísimos negociadores. Estuvo Juan Camilo Restrepo, otra señora que hablaba hasta por los codos, por allá de una universidad. Estuvieron los generales Padilla y Herrera y otras personas que pasearon sabroso. O sea, cumplieron con la frase de la señora Francia Márquez. Vivieron sabroso, pero para Colombia nada concreto, y manipularon la paz, los bandidos del ELN. Entonces esos podrían ser algunos de los tantos antecedentes, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Nos puede describir cómo el diario El Tiempo plasmó los hechos relacionados con la sangrienta emboscada y masacre de 11 soldados y un agente de policía perpetrada por el ELN a órdenes de los cabecillas del COSE en el área rural del municipio de Huicán, en el departamento de Boyacá, en octubre de 2015? Pues mi coronel, ahí cuentan en ese testimonio, en ese relato del periódico El Tiempo, que habían terminado las elecciones, que se desplazaban dos funcionarios de la Fiscalía acompañados por una tropa del Ejército y de la Fiscalía, no, de la Registraduría, y con un miembro de la comunidad UBA que los iba guiando en la región, cuando fueron emboscados con disparos de fusil y explosivos, y que fueron asesinados los soldados, resume el periódico El Tiempo. En ese momento no sabían de la suerte de los dos funcionarios de la registraduría y del señor de la comunidad UBA. Relata que esos hechos ocurrieron en la vereda Bogotá, no Bogotá, sino Bogotá, en el sector del resguardo indígena UBA, que se conoce como la zona de Bachirá. Y ¿qué estaban haciendo ellos? Pues estaban recogiendo los votos que habían depositado en ese resguardo, en esa etnia, para las elecciones de alcalde y de concejales. Y en ese momento se produjo el asalto de los bandidos
y evitó, pues primero que se llevaran los votos y nunca se supo los resultados de lo que había. Asesinaron los soldados, secuestraron a los dos funcionarios de la registraduría y al guía, al indígena que los estaba guiando por el camino más rápido para salir de allí. Pues es un hecho completamente atroz. Pero resalta el periódico El Tiempo entre las notas que publica ahí, que eso ocurrió en el mismo momento en que el señor Rafael Correa, imagínense ustedes esa joya del pantano, que 7 años antes de este hecho había quedado descubierto ante el mundo en los computadores de Reyes, que el bandido o que los bandidos de las FARC se reunían con él y sus delegados, y que él siguió con eso, y mientras estuvo Chávez vivo y luego con Maduro, mantuvieron el contubernio de agresión a Colombia y de legitimación del terrorismo, mientras el narcotráfico le crecía internamente a llegar a lo que tenemos hoy. Es sobre todo el occidente de Ecuador es invivible porque está controlado por los carteles de las drogas. Entonces, el señor Santos lo que dijo era que seguía contando con la buena voluntad de Correa y que ese era un hecho desafortunado, pero había que iniciar las conversaciones de paz con el ELN. O sea, el cinismo y el oportunismo del señor Santos son increíbles. Y los bandidos del ELN fueron los que pronto reconocieron que han sido ellos y no las FARC. Se dijo en ese momento que querían lavarle la imagen a las FARC, pero luego se comprobó que sí fueron ellos. Obviamente estaban de acuerdo con las FARC porque es una zona donde delinquen ambos y sabían que en la operación posterior que buscara, que el ejército los buscara, pues se podía chocar con cualquiera de ellos. Pero es todo un contexto, un contenido que nos indica que allí hubo muchas cosas oscuras y sucias contra Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la enérgica reacción de la comunidad nativa UBA durante largos años asediada por las acciones criminales de la FARC y el ELN en su zona de influencia natural? Pues la comunidad UBA produjo este comunicado. Ahí vemos que su cultura es muy especial. Tienen mucho parecido como a los incas, como los indígenas del sur del continente. Inclusive sus vestimentas guardan alguna similitud. Y ellos se manifestaron abiertamente en contra de lo sucedido y lo escribieron en un comunicado muy fuerte que no les toleraban a los delincuentes del ELN ni de las FARC que cometieran estos hechos y anunciaron que iban a ir hasta allá a verificar los hechos y a hacer su propia investigación, dándole a entender a los bandidos del ELN que no los fueran a asesinar, ¿no? Ese es el mensaje. Y pidieron un acompañamiento del gobierno nacional, pero pues una comunidad indígena tan pacífica y tan alejada de todos sus conflictos, estaba ahí sirviéndoles de bocado cardenal a los bandidos para que los amedrentaran. Entonces, esto es otro hecho que en el informe de la Comisión de la Supuesta Verdad del señor de Rux nunca se presenta como es de la atrocidad cometida de las FARC contra las comunidades indígenas y cómo les vulneran sus valores culturales y cómo se meten en sus resguardos a causarles daños cuando hay comunidades como esta que son completamente pacíficas, pero los han alebrestado algunos de los que están sobre todo en la zona baja para que vayan y protesten por la construcción de los oleoductos, para que reclamen derechos. O sea, las FARC lo que pretenden es cumplir lo que Hugo Chávez impulsaba desde su cargo con el Congreso Bolivariano de los Pueblos, que es estar presionando a las etnias indígenas para que hagan parte del conflicto y revuelvan el país por todos lados. En el Cauca lo tienen bien ganado, pero en el resto del país no. Y sin embargo, insisten reclutando jóvenes, llevándolos a la guerrilla e instigándolos para que hagan parte de la violencia contra los colombianos. Ese es el comunicado de los UBA, mi coronel. Gracias, mi coronel. Si nos puede decir, por favor, quiénes fueron los suboficiales, los 15 soldados y el agente de policía víctimas de la sangrienta emboscada y masacre
y un agente de policía perpetrada por el ELN a órdenes de los cabecillas del COSE en el área rural del municipio de Huicán, en el departamento de Boyacá, en octubre de 2015? Bueno, mi colega, antes de responderle eso, pues le quiero decir que la BBC de Londres publicó ese titular: mueren 11 soldados y un policía en enfrentamiento con el ELN. Relató más o menos los hechos, dijo dónde se encuentra el municipio, a cuántos kilómetros está de Bogotá. El periódico El Colombiano publicó la foto de los cadáveres de los soldados cuando los estaban recogiendo y describió lo mismo que los hechos ocurrieron en el condado, en el corregimiento de Bachira, de la comuna Uva, y luego el noticiero RCN publicó esta nota ya con los nombres y las fotos de los soldados. Noticias RCN queremos rendir un homenaje a estos 12 héroes de la patria que perdieron la vida en el ataque del ELN. Ellos son el patrullero Jorge Alexander Riveros Patiño, el cabo primero John Edinson Gómez Domínguez, el cabo segundo Manuel Jesús Quiñones Anaya, el soldado Humberto Díaz Castro, el soldado Vázquez Freddy Duarte, el soldado Luis Yair Gómez Pérez, el soldado Jonathan Panche Rubiano, el soldado Duván Rincón Murcia, el soldado Omar Andrés Rodríguez Pardo, el soldado Edinson Rodríguez Ramírez, el soldado Fabio Virgues Gordillo y el soldado Iván Fernando Morales Estrada. RCN, Noticias RCN, acompaña a las familias de estos héroes. Gracias, mi coronel. Ahora sí podemos rendir un minuto de silencio en homenaje a la memoria de las víctimas de la sangrienta emboscada y masacre de los 11 soldados y un agente de policía perpetrada por el ELN a órdenes de los cabecillas del COSE en el área rural del municipio de Huicán, en el departamento de Boyacá, en octubre de 2015. ¿Qué pasó aquí? Se nos pegó esto. Allá. Mi coronel, después de haber escuchado este sentido homenaje a nuestros héroes
La pregunta es la siguiente. ¿Trajo el pacto FARC-Santos alguna paz al departamento de Norte de Boyacá y del departamento de Boyacá? Mi coronel, infortunadamente, no. Ahí vemos al señor Juan Manuel Santos reunido, celebrando con el señor Timochenko la paz que han firmado, pero en realidad fue un engaño, fue una farsa, fue una mentira para los colombianos por parte de las FARC y por parte del señor Santos, que sabía que los bandidos le estaban mintiendo, pero él seguía empeñado en su premio Nobel de Paz y en su interés personal a costa de sacrificar el país. Y los bandidos de las FARC, pues obviamente felices porque han ganado un salto cualitativo, más no su renuncia a seguir delinquiendo. Y es que lo han dicho, ellos no han renunciado a que el socialismo es la solución para el país y a el cambio de estructuras con una orientación marxista-leninista. O sea que no, simplemente no, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de resarcimiento a las víctimas del ELN en las actuales conversaciones de paz con el gobierno Petro? Mi coronel, infortunadamente la respuesta es igual que la anterior, pero aquí diríamos que difícilmente le damos todavía un compás de espera porque no se ha concretado nada. Pero a juzgar por la conducta que ha asumido históricamente el ELN en las conversaciones y cómo ha venido manipulando esta nueva conversación y escudriñándole su pensamiento cínico y sus manifestaciones abiertas de engaño y de mentiras, pues es muy difícil. Y más con un presidente que miente con la misma facilidad que respira y que le trae mensajes falsos al país a cada rato, pues suma una cosa con la otra y vemos que las víctimas seguirán siendo víctimas y los victimarios terminarán siendo santos varones casi canonizados y santificados como San Francisco de Asís. Mi coronel, usted nos puede enunciar algunas reflexiones de orden táctico, operacional relacionadas con la sangrienta emboscada y masacre de 11 soldados y un agente de policía perpetrada por el ELN a órdenes de los cabecillas del COSE en el área rural del municipio de Huicán, en el departamento de Boyacá, en octubre de 2015? Muchísimas, mi coronel, son tantas que, bueno, vamos a tratar aquí de resumir algunas, ¿no? Una es que el departamento de Boyacá, en particular la región de Gutiérrez, la región de distrito especial que llaman allá al oriente, han sido blanco de múltiples acciones. La tranquilidad de esos pueblos, la belleza de esas regiones ha sido manchada con sangre varias veces por asaltos sorpresivos del ELN contra los poblados, destrucción de ese patrimonio histórico, de esas viviendas, masacres de campesinos, masacres de indígenas, secuestros de jóvenes, secuestros de señoras, de señores, robos a la propiedad privada, destrucción de la infraestructura, paros armados, amenazas de retaliaciones violentas, etcétera. Pero eso pasa al olvido y casi que ni se menciona. Y lo han hecho muchas veces en la zona de Cocuy, Cubará y Huicán. Volvemos a reflexionar aquí en algo que decimos al principio del conversatorio, es la trascendental importancia geoestratégica en todos los sentidos que tiene Boyacá. Es un departamento que por esencia es despensa agrícola, que por esencia es despensa de historia de nuestra libertad, que por esencia es un epicentro que puede irradiar comunicaciones para el centro y el oriente y el norte del país por su ubicación geográfica, que además tiene riqueza en su subsuelo de carbón, esmeraldas y otros productos, que en la zona occidental
limita con el Rico Magdalena Medio y es una despensa también ganadera y de otros productos, que limita con el Río Grande de la Magdalena, o sea que hace parte de la copropiedad de semejante activo estratégico, que tiene la riqueza de los páramos en el oriente y lo une con los departamentos de Santander y Arauca, que además es límite internacional con Venezuela y que tiene en su cuna a personas de mucho valor para el país en la parte intelectual, académica, y que podría ser en el futuro, o debería ser en el futuro mejor, un epicentro de investigación científica en muchos aspectos, porque el talante, el coeficiente intelectual de sus gentes es alto, es importante ese departamento para el desarrollo del país. Como lo es en todo Colombia. En Colombia tenemos gente con coeficiente intelectual alto, desafortunadamente muy mal dirigida, que es el problema. No se puede olvidar que estos golpes que dan los bandidos de la FARC y el ELN y todos los demás grupos criminales en épocas trascendentales, como son las elecciones, como son las aproximaciones a las mesas de conversación, siempre son acciones tácticas, pero que buscan alcanzar connotación estratégica para golpear sensiblemente la estructura del Estado colombiano y afectar la psiquis colectiva, dando la sensación que la única forma de resolver el problema es cediéndoles a ellos, y luego cuando viene la acción del Estado para recuperar el control del orden público, como se diría en términos muy comunes, entonces son las víctimas, ellos son los que están sufriendo y es la población civil la que está sufriendo, no por culpa de sus acciones, sino por culpa de la respuesta del Estado. Una lógica diabólica más o menos igual a la que se está manejando en Israel con el tema del ataque de Hamas, o la que maneja Rusia en Ucrania. Ese rol que tiene el triángulo ABC, Arauca, Boyacá y Casanare para la geopolítica colombiana, pero al mismo tiempo para el crecimiento de los grupos narcoterroristas de la FARC y el ELN y la incidencia de la narcodictadura de Venezuela en favor de esos grupos, es fundamental y amerita muchos estudios, muchas reflexiones y mucha comprensión de cómo es que Colombia ha sido aislada por los violentos y utilizada su geografía en favor de planes contra la estructura del orden constitucional y de la institucionalidad en el país. Hay en esa región un proceso largo en el cual las cuadrillas 28, 38 y parcialmente la 45 de las FARC se fueron extendiendo, fueron controlando la región, fueron reclutando campesinos, pero a la par con ellos, o de manera simultánea, también estuvieron y están las cuadrillas del ELN, dirigidas por el COSE, por el Comando Central de ese grupo narcoterrorista, haciendo asiento de retaguardias estratégicas para las cuadrillas tácticas que delinquen en la región, porque el área se presta por lo quebrado, por la cantidad de cursos de agua que hay y por la dificultad topográfica que es meterse allá sin ser detectado, y además porque hay unas etnias indígenas que controlan unos grandes recursos naturales a los cuales pueden alebrestar para que se vengan en contra de la estabilidad institucional del país. Igual que pasa con las FARC, la dirigencia política colombiana ha sido soberbia e ignorante, porque si fueran soberbios con conocimiento, entonces sería una especie de despotismo ilustrado, pero es que son soberbios e ignorantes alrededor de lo que pasa con el ELN, no conocen el plan estratégico de ese grupo, repiten como guacamayos lo que dice por ahí algún periodista o alguno de esos analistas que aparecen de la noche a la mañana en los medios, que el ELN es una federación de grupos, y en contraste con lo que hace el ELN terminan legitimándole esa mentira, y que eso no es sino negociar con ellos y se arregle el problema sin entender toda esta contextura, toda esta arquitectura clandestina que estamos aquí tratando de desenmascarar. Desde luego, el informe del señor de Rux es inexacto con las FARC y de la relación con el ELN no la menciona para nada, que ha sido, como lo hemos visto aquí, en algunos sitios de cercanía, en otros de repulsión, en otros de combate y cercanía, pero que los intereses son los mismos, que es destruir a Colombia e instaurar una narcodictadura comunista. Eso no se menciona para nada
en el informe, sino que se habla de que son insurgentes, revolucionarios que luchan por un cambio social que no lo pudieron alcanzar por la vía normal. O sea, el mismo discurso que han tenido toda la vida, presentado ya en un informe oficial. La propaganda subversiva de los teólogos de la liberación es muy fuerte y manejan lo que llaman las comunidades eclesiales de base y las bases revolucionarias de masas alrededor de esos temas de que Jesús en realidad fue un subversivo más y que integró toda una comunidad y le dan un contenido desde el hombre nuevo, que es cada bandido, hasta el poder popular, que es el conjunto. Entonces van convenciendo, van trabajando metodológicamente, persistentemente, ese mensaje de que es que una persona no es un individuo en particular como se considera en el sistema capitalista, sino que es como una tuerca o un tornillo de un gran motor o un piñón de un gran motor en el cual tiene que hacer únicamente una parte dependiendo de un concepto general que es la teología de la liberación con orientación marxista. Y finalmente, pues todo esto nos lleva a la misma reflexión de siempre. Esto es todo un contenido geopolítico manejado habilidosamente con propaganda, financiado con narcotráfico y conectado por gobiernos corruptos y dictatoriales del resto del continente y organizaciones no gubernamentales del mundo que comulgan con los sistemas totalitarios, con el autoritarismo, con la idea marxista y se integran a este proyecto multiplicando por el mundo esas ideas absurdas. Adelante, mi coronel Saldaña, con su comentario del día de hoy. Sí, mi coronel, gracias. Bueno, tengo aquí una cita, antes, pues dentro de la reflexión, y es de Paul Valéry. Dice, la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian, se matan entre sí, basándose en decisiones tomadas por viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Recuerdo aquí nuestros políticos y especialmente el señor Santos, que hablaba mucho de la paz, pero es que paradójicamente los llamados procesos de paz son los que prolongan la guerra para que nos sigamos matando. Vemos también que los golpes tácticos, como los presentan los episodios de Fundel, van cumpliendo las connotaciones. Usted lo dijo en su reflexión, mi coronel, las connotaciones estratégicas de la doctrina comunista. Por eso los resultados de los llamados procesos de paz van en contra de la paz. Ahora entremos para hacer una manera de demostración de lo que decíamos que los episodios tácticos presentados de los terroristas contra Colombia van entrelazados con el plan estratégico de la doctrina comunista. Cuando ayer hablábamos del destierro de Lenin que traían para la humanidad unos mensajes incendiarios. Expresábamos unos y ahora vamos a expresar otro. Dice que cuando Lenin llega del destierro, su programa de gobierno, al llegar al poder, expresa: sobre las ruinas del gobierno provisional se edificará no una réplica parlamentaria, sino la República Soviética de los obreros y de los campesinos pobres. Será un gobierno de forma por completo nuevo, del que la historia solo conoce un precedente: la Comuna de París. Recordemos que la Comuna de París es un movimiento insurreccional, o fue
que del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871 gobernó brevemente la ciudad de París, instaurando el primer gobierno de la clase obrera del mundo, cuyo espíritu era el socialismo autogestionario. No hay consenso respecto al tipo de sociedad que fue la Comuna de París, pues para los socialistas marxistas, la Comuna de París fue la primera dictadura del proletariado de la historia. Pero esta comuna gobernó durante 60 días, promulgando una serie de decretos revolucionarios. Análogamente vemos los decretos que en este momento está dictando nuestro presidente. Pero esta comuna fue sometida casi de inmediato al asedio del gobierno provisional, y la comuna fue reprimida, pongamos cuidado, con extrema dureza, no con la blandenguería de procesos de paz. Sigamos, ya lo habíamos dicho, Trotsky pone este colofón a su biografía de Lenin. Para nosotros, los revolucionarios, la moral es todo cuanto sirva para la lucha contra los explotadores. Ese fin justifica los medios. Compromiso, deshonor, asesinatos. Todo es bueno. Según eso, la peor demagogia puede ser hábil para arrastrar a las masas en el asalto revolucionario. La política del Partido Comunista se basa en estos principios morales. Es bueno lo que sirve a los fines del partido sin consideración a ningún principio superior ni limitación por ningún derecho. Por eso es que a estos narcoterroristas que están destruyendo nuestro país hay que acabarlos con el combate militar. Pero en Colombia, usted lo decía mi coronel, cuando en las asambleas que hacían en las cárceles buscaban más bien que le dieran un grado militar, y resulta que no le dieron un grado militar, pero sí le dieron una dignidad de congresistas en vez de combatirlos. Muchas gracias, mi reflexión, y feliz día. Muchísimas gracias a usted, mi coronel. Y de este entorno que hemos visto hoy, lo que usted dice, trataría de rescatar la frase que usted dijo al principio. Los procesos de paz de los grupos narcoterroristas en Colombia solo han servido para incrementar la violencia de estos grupos contra los colombianos. Y con todo ese contexto que usted nos da de la historia en París y de los conceptos de el marxismo-leninismo y de la construcción de todo ese revoltijo de intereses y de manipulaciones, pues solo nos hace corroborar que todo es un esquema que lo han cumplido muy bien para su beneficio letal contra Colombia, la izquierda armada y desarmada, mientras que la parte sana del país ha mantenido alejada de esa realidad por la desinformación, por la propaganda o por la misma indiferencia y apatía que nos caracteriza con ese temperamento tropical que grafica el comportamiento de los seres humanos de esta parte del planeta. Mucho para reflexionar, mucho para aprender y sobre todo muy importante que esto nos quede grabados para la historia, porque sin lugar a dudas será consultado con asiduidad en un futuro no muy lejano y se podrán formar nuevos conceptos referente al conflicto armado en Colombia. Llegamos al final, les agradecemos a todos la asistencia, los invitamos esta noche a nuestra jornada académica, que tenemos una actividad supremamente importante, que es con nuestro abogado constitucionalista y decano universitario Andrés Úsuga, quien vendrá a hacer un conversatorio en el cual nos resolverá muchas dudas y preguntas acerca de qué son y cómo funcionan, para qué existen
cuáles son los alcances y los objetivos de lo que se llama en la Constitución Nacional o Constitución Política de Colombia los cabildos abiertos. Pues les deseamos a todos un feliz día, que Dios nos siga acompañando y que haya mejores horizontes para la paz de Colombia y del mundo. Mil gracias a todos. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Luego que la ingeniera Rosita levantó la mano. Adelante, Rosita.